La madrugada del 28 de diciembre de 1997, un sueño envolvió a María Elena como un río oscuro, donde sus orillas se desvanecen hasta volverse pesadilla. Entre la vigilia y el sueño, observó una cuadrilla de soldados que descansaban junto a las fogatas. El humo se mezclaba con un intenso frío que lograba golpear su rostro como si aquello fuera real. Entonces giró su cabeza y entre la niebla vio a su hijo. Oscar Iván estaba en medio de una pelea. Su rival lo empujaba, lo tomaba con furia y con un fusil intentaba ahorcarlo. Oscar Iván se resistía y aunque el aire se negara a entrar a sus pulmones, María Elena podía escuchar cómo sus músculos intentaban hablar a través de sus quejidos. Por un instante creyó que lograría liberarse, pero una sombra emergió de lo más oscuro y sin dudarlo, disparó. Oscar Iván nació el 3 de enero de 1975 en el Liconia, Antioquia, en La Chorrera. ¿Cómo estás? Elena. Nosotros estábamos viviendo acá en esta misma parte cuando nació Oscar Iván. Nació a las 8:30 de la noche, con partera, pero parto natural. A mí me dio el primer dolor a las 8 de la noche y a las 8:30 ya tenía el niño. No tuvimos tiempo de llevarnos al hospital. El papá estuvo con nosotros hasta que el niño tenía 2 años, la niña 3 y el niño 2 años. Y nos vinimos para acá, para Medellín. Ya el niño llegó de 2 años acá a Medellín y aquí se acabó de criar. Allá donde nació duró muy poquito. A los niños de ninguna manera les faltó nada. Afortunadamente Dios me dio un padrastro muy bueno para ellos. Oscar Iván lo quería mucho y Holmar los adoraba. Eran sus hijos, él no tenía hijos, esos eran los hijos de él. Hasta que a los 12 años nació la primera de Holmar. Y ya después Marisa. Entonces ya eran 4 hijos, que así decía Holmar, mis 4 hijos. Ya más grandecitos, tipo 6, 7 años, ellos se iban para donde el papá. Y ellos llevaban una buena relación. Mi nombre es Óscar de Jesús Tavares, padre de Óscar Iván Tavares Toro. Era muy serio, buen muchacho, no se metía con nadie. Lo que uno le dijera, él le hacía caso. La íbamos muy bien, tratábamos mucho, él iba donde mí, salíamos, él siempre iba a mi casa. Mi nombre es Albanora Toro Torres, tía de Oscar Iván Tavares Toro. Oscar Iván Tavares era un joven muy centrado en sus cosas, muy responsable. En la niñez, pues como todo niño, muy extrovertido, pero en sí muy manejable, muy correcto, tanto en el estudio como en la casa. Con Vivianci, que vivió con nosotros un tiempo, sus peleas pues de niños, pero se adoraban.
Él siempre nunca se aislaba por hacer tareas, sino, tía, me toca hacer esta tarea, entonces éramos todos pendientes. Mi nombre es María Viviancy Tavares Toro, hermana mayor de Oscar Iván Tavares Toro. Ese vínculo de crecer juntos, dormir juntos, comer juntos, ir a la escuela juntos, formaba más que un vínculo de hermandad, como complicidad. Donde estés vos y lo que te pase a vos es conmigo y lo que es conmigo es con él. Así era. Cuando éramos pequeños era yo la protectora. Es más, muchas veces él era el que pedía ayuda, salía corriendo y decía, Nancy, ayúdeme, ayúdeme. Y entonces salía Nancy, la hermana mayor, a defender y todo ese tipo de cosas. Pero ya cuando, después de los 12 años para adelante, era otro cuento. Ya no nos peleábamos como cogernos del pelo y todo eso, sino que él había cambiado esa esencia a ser protector. Muy querendón de su familia. Era como el eje de todas nosotras. Desde muy temprana edad, él miraba que sus hermanitas, que yo, cierto, estuviéramos bien en todos los aspectos. Las ibas que a corregir y él se metía. Mami, pégueme a mí, pero a la niña no le pegue. Él era como un papá para esas niñas, él las adoraba. Él fue muy buen hermano. Mi nombre es Lady Juliet Gallego Toro. Oscar Iván era mi hermano. Cuando me llevaba al colegio, a la escuelita, porque me llevaba a caballito realmente. Y eso para mí era como, yo entraba a las 6:30 de la mañana, para una niña de 6 añitos, eso era un madrugadón horrible, y más que nunca me ha gustado madrugar. Ese recuerdo es muy preciado para mí. Soy María Isabel Gallego Toro, hermana de Oscar Iván Tavares Toro. En la casa éramos muy unidos, éramos de pasear los 4, mi papá y mamá y nosotros 4, ¿cierto? De estar con la familia. Oscar Iván llegaba del colegio, se cambiaba y arrancaba para la obra me voy por donde Holmar, arrancaba por donde Holmar. Ya llegaban juntos por la tarde, Holmar le ayudaba a hacer tareas. Él era muy inteligente con la matemática, le gustaba mucho dibujar. Uno estaba haciendo algo en la cocina y él cogía un butaquito, un palo, lo que fuera que se pudiera parar, muy pequeño. Yo te ayudo a lavar esos trastes. Él era matado haciendo maduro con quesito. Lasaba el maduro, lo partía y le ponía quesito. Pasaron años. Que pienso que así las niñas quisieran por no torturarme, no me pedían. En una oportunidad les dije yo, ¿quieren platanito maduro? ¡Ja! Parecían niñas chiquitas que sí. Oscar Iván Tavares Toro es mi tío, un hombre muy cariñoso, un hombre muy dado a su mamá y a su hermana, su amigo, su compañero, su soporte, todo. Oscar Iván era un ser humano muy especial. Se relacionaba muy bien con los niños de su infancia, tenía buenos compañeritos. Era un niño feliz, sí. Mis hermanos pagaron como 4 o 5 servicios. Y él llegaba a que le pusieran esa boina, a que préstame a ver cómo es que se maneja eso, porque el que fue carabinero, el que fue 11 años militar, él fue carabinero también aquí en Medellín. Entonces llegaba a la casa con ese revólver, todo con el uniforme. ¿Cómo me voy a ver yo con este uniforme de bonito? Desde chiquito, 8 o 9 años, y él ya lo jalaba, esa carajada.
Mi nombre es Iván de Jesús Toro Torres, tío de Oscar Iván Tavares Toro. Después de haber cumplido sus 18 años, optó por irse para el ejército. En el caso mío, estuve en la policía 16 años. Y bueno, entonces él, mirando como ese ejemplo, optó por irse para el ejército. Y hasta que estuvo allá como soldado profesional. Oscar iba pues por ese camino, le decíamos nosotros, no, si esa es su felicidad, váyase. Y él fue feliz, porque ¿para qué? Yo fui una de las personas que le dije, usted ha querido irse para el ejército, váyase para el ejército, allá le enseñan muchas cosas, le enseñan a ser responsable y aparte de eso coge experiencia y cumple un sueño. Y le pareció bien y yo también en su momento también lo vi bien. Ya tenía sus 18 años. Y entonces mismo me llamaron a mí a la fábrica, que lo tenían en la 4ª brigada, que se lo iban a llevar. Fuimos Holmar y yo, y como era hijo único hombre, ahí mismo nos lo entregaron. Al día siguiente mi mamá sale a trabajar, Oscar se levanta, se organiza y me dice, si mi mamá llama, dile que estoy durmiendo. Efectivamente mi mamá llama como a las 8:30, 9 de la mañana y Oscar Iván nomás está durmiendo. Entonces me dice la lady, vea mami lo que le dejó, una boleta, una notita, que eso era lo de él, que se lo entregara al Señor, que él iba a pagar servicio. Y se fue. Pero ya era un hombre, ¿cierto? Ya ni modo, ya se había ido, entonces dije yo, en el nombre del Señor. Me mandó la carta invitándome para el juramento de bandera. Yo no quería ir. Entonces Holmar me dijo, no, vamos a ir, pues ¿cómo la vamos a dejar solo? No, vamos. Ese día juró bandera y se vino con nosotros porque los dejan salir con él. Yo le decía, pues, si es feliz mi hijito, yo también voy a ser, como se dice, de tripas corazón. Los primeros años, de verdad que tal vez muy nostálgico, que le hacíamos mucha falta, pero que estaba bien. Que saludes para todos, que pasáramos muy rico, que él iba a pasar bien. Veníamos aquí a Sabaneta, donde María Auxiliadora, porque yo toda la vida he sido muy devota de María Auxiliadora. Yo le decía, Virgencita bendita, tú también eres madre. Cuídame, mi hijo. Y al divino niño le decía, tú todo lo ves, tú todo lo oyes y todo lo puedes. Cuídame a mí hijo. Cuando termina de pagar servicio y me dice que se queda. Y yo, pero ¿cómo así? El compromiso no era que se venía, no mami, yo me voy a quedar. Le prometíamos que le comprábamos un carro para que lo manejara y no trabajara de cuenta de nadie. Que trabajaba con Holmar. Holmar le decía, véngase a trabajar conmigo entonces. Venga, espéreme, yo me quedo un tiempito, que si me aburro yo me vengo, pero por ahora no. Y luego se coronó 6 años. Bendito sea Dios. Yo sentía miedo porque de todas maneras están más expuestos. La guerrilla, esos paramilitares, toda tanta cosa que los ataca, ¿cierto? Pero en sí yo me daba como aliento y decía, está más seguro allá que aquí en esta ciudad tan violenta. Cuando ya tuve el problema con este teniente, ay, ya sí me contó, ya me dijo, no mami, ya te voy a dar el gusto de que me veas aquí en la casa nuevamente porque voy a renunciar por esto y esto, ¿cierto? Ya me contó el rollo con el teniente. Ya lo último, ya si nosotros veíamos algo como maluco y todos le dijimos, véngase que alguna cosa hacemos acá. Y ese año era que se iba a venir.
Nosotros estuvimos con él ahí en Bogotá, donde el divino niño, y se lo entregué a él. Le dije yo, tú eres el único que me lo puedes cuidar. Pero el divino niño se descuidó. El 28 de diciembre de 1997 tuve una pesadilla, o sea, yo vi lo que le pasó a Oscar Iván en esa pesadilla. Yo vi cuando había alguien sobre él, le tenía el fusil, un arma larga aquí, en el cuello, y Oscar Iván forcejaba y ya lo iba a voltear cuando alguien se le arrimó y le disparó. Aquí en esta parte, a quemarropa. Y Oscar Iván me pegó un grito. ¡Mami! Yo desperté. Y Holmar, pues claro, despertó. Y le dije, yo no, qué pesadilla tan horrible, a Oscar Iván me le pasó algo. A Oscar Iván yo creo que se lo tomó la guerrilla. Fue, buscó agua, me dio una pastilla. Yo seguí durmiendo y empaté con la bendita pesadilla. Vi cuando lo envolvieron en algo, ¿cierto? Lo alzaron en hombros entre dos y lo bajaron por una peñita, ¿cierto? Lo bajaron y a una orillita, pero eso lo vi yo en la pesadilla. En un hilito de agua que bajaba, levantaron unas piedras y lo echaron allá todavía vivo. Esa fue mi pesadilla. Mi mamá tuvo su pesadilla y todo eso, y lo primero que hizo al otro día fue llamarme a mí y decirme, mire los teléfonos y llame a Oscar Iván está en problemas. Se estuvo llamando, no contesta. Ese día fue como un caos para ella. Y yo todos los días yo le decía a Holmar, ay no, mi amor, yo tengo algo que me está matando, yo sé que a Oscar Iván le pasó algo. 4, 5 y 6, me pegué del teléfono y llame, hasta que me contestó Guanay David. Y me dice, es que Tavares no pasó Navidad con usted. Ya, usted no sabe el baldado de agua que yo sentí. Cuando escuché a través de la línea que alguien le gritó, ¿con quién habla? Él dijo, con la mamá de Tavares. Entonces le gritó, pero gritado, dígale la verdad de una vez. Y dije yo, Dios mío. Yo pegué un grito, el muchacho me colgó inmediatamente. Entonces yo le dije a mi yerno en ese entonces, a Ramiro Henao, le dije yo, ve, mira lo que escuché. Pégate de ese teléfono y llama y hasta que no consigas información sobre Oscar Iván, no pares de llamar. Mi nombre es Ramiro Henao Echeverry, soy el excuñado de Oscar Iván Tavares Toro. Cuando yo me casé con la señora Viviancy Tavares, él estaba terminando su servicio militar y se quedó perteneciendo al ejército, a la profesional del ejército. Cuando eso quedó ubicado en San Juanito Meta, María Elena me llamó a mí a que averiguara por Oscar Iván, por la confianza y la cercanía que yo tenía con Oscar Iván. Me dice, hágame un favor, llámate a un compañero que llama Guanay, que era muy cercano a él, y no sé, creo que algo pasó. Ah, sí, ya me dio el teléfono, yo llamé, pregunté en la base, el muchacho, yo me identifiqué que era el cuñado de él, el compañero me dice, vea hermano, le voy a contar la verdad. Lo que pasa es que él anoche tuvo un altercado en la zona, tiró una granada y se voló. Ramiro llamó a Holmar y le contó lo que habían dicho. Holmar esperó hasta las 4 de la tarde y fue por mí a la fábrica y me dijo, lo que vos temías. ¿Qué le pasó a Oscar Iván? No, que le tiró una granada al teniente que es huyendo. Él respiraba Ejército Nacional, lo hacía por amor y dedicación, entonces yo dije, no puede ser. Yo le dije a María Elena, no,
algo raro también está pasando. Esos momentos fueron desoladores para nosotros. A nosotros las pequeñas ese tipo de información no nos la daban mucho. Uno se cogía como cosita porque está llorando, porque está llamando. Y como entre la conversación telefónica uno empezaba de pronto a decir algo está pasando grave. El esposo de María Elena, Olmar Gallego, y yo organizamos un viaje para irnos para Bogotá. Eso fue los primeros días de enero. Ya había mucho estrés, ya no sabíamos qué había pasado. Llegamos a Cáqueza y averiguamos con un coronel. También nos dio la información que nos había dado el compañero, fue la misma versión, pero que se estaban haciendo las investigaciones. De ahí comenzó una búsqueda casi que incansable. Iván era para toda parte con ella, porque ella nunca se rindió. Ya siempre, desde que se dio cuenta, empezó. Y si descansaba porque le negaban algo, pero volvía y arrancaba. Si le ayudaban, con mayor razón. Y si no, de parte de ella, pues sí, de Olmar, porque fue la mano derecha. Cuando ella vuelve de su viaje a Bogotá, que ya se reúne con mi hermana, su esposo en ese momento, mi papá, pues como todos los que estábamos más cercanos, y qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer, mi mamá llorando, desesperada, casi no dormía. Ahí sí nos dicen, es que Óscar tuvo un problema y no sabemos dónde está. En el trayecto del 8 de enero, que fue que me dieron en la escuela, porque el 8 de enero salió la compañía de Óscar Iván. Yo vi que salían un poco de muchachos, porque incluso salían ya de civil, ellos salían a licencia. Entonces el mismo coronel Galvin me dijo, vea, ahí va la compañía de Tavares, pregúntele por él. Oiga, ustedes no saben cómo volaban esos muchachos para no hablar conmigo, ¿cierto? Ellos me decían, ve, yo soy la mamá de Tavares. Yo les gritaba, yo soy la mamá de Tavares, y ellos brincaban lejos. No me quisieron dar la cara, pero sí empezaron a llamarme. O sea, yo llego a Medellín y empezaron las llamadas. La mamá de Tavares, sí, venga, para decirle que no lo deje por allá tirado. Él quedó en medio de la vereda San Luis y Toledo. Yo todavía no entendía qué era lo que ellos me querían decir, pero viste, ¿cómo que tirado? Sí, ahí quedó, y me colgaba. Vea, váyase a San Juanito Meta, pregunte por el bobito del pueblo, que él sabe dónde quedó el soldado del 28 de diciembre. Nosotros viajamos 2 veces a Bogotá, ya María Elena fue también con un hermano, volvió varias veces, y seguía en esa búsqueda donde le decían que podía estar, fueron hasta San Juanito, donde le decían que podía haber un indicio, ella iba. Nosotros no confiábamos en lo que nos estaban diciendo en el batallón, que él había tenido un problema y que le había lanzado una granada al comandante o a unos comandantes ahí, y que luego se había ido para la guerrilla, supuestamente. Si uno analiza a la persona, uno dice, ¿este puede atreverse a hacer algo o no? Y Óscar no, nosotros decíamos. Y tantos años, una conducta impecable, para que el resultado en el 97 fuera que un delincuente que había desertado, que era un vicioso, algo así dijeron, que entonces que esperara a ver dónde resultaba. Eso fue la última respuesta que le dieron a Elena. Le dije, les voy a comprobar, tarde que temprano les voy a comprobar qué delincuente era él. Nos dijeron, menos mal él dejó el armamento, porque si no lo estuviéramos buscando, porque esa fue una de las preguntas que yo hice allá. Y bueno, si es que un soldado se deserta, lo primero que hace el ejército o cualquiera en la policía, donde sea, cuando se deserta uno de sus miembros, es empezar por la familia y los más cercanos a buscarlo, porque uno no llega allá como un desconocido, uno llega allá con unos datos concretos. Pues nosotros optamos por irnos por nuestra propia cuenta. Nos dijeron que allá no podíamos ir. Ustedes entran pero no salen, porque eso está invadido allá de guerrilla. En marzo de 1998, mi hermano Iván, Olmar Gallego, mi esposo, optamos por venirnos a San Juanito Meta debido a que en Bogotá no encontrábamos ninguna respuesta. Nos vinimos al lugar de los hechos.
Afortunadamente teníamos un campero y empezamos a averiguar por cómo hacíamos para llegar aquí, hasta que pues averiguando llegamos, afortunadamente, con el temor que uno se puede imaginar, porque ya no solamente teníamos supuestamente la guerrilla que estaba en el sector, sino que estaba el ejército y estaba la policía. Cuando nos encontramos con el Frente 53 exactamente, íbamos así, en una parte así despobladita, cuando del monte empezaron a salir, y eso parecían gallinacitos, y nos abordaron y nos preguntaron. Yo le dije a mi hermano, yo hablo, ustedes se quedan calladitos, ustedes dos se quedan calladitos, Holmar y Iván. Yo hablo, entonces saqué la foto y les dije, yo vengo, porque me dijeron, ¿para dónde cree que va la doctorcita? Entonces yo le dije, ¿cuál doctorcita? Venga, vea, vengo buscando a mi hijo, vea. Él es soldado y lo tengo desaparecido desde el 28 de diciembre. Ya vino el tal jefe y me dijo, mi señora, imagínese que a él sí lo mataron el 28 de diciembre. Pero no sabemos dónde está, no hemos podido saber dónde está. Pero si nosotros nos vamos con ustedes ahora, ustedes son el blanco perfecto. Y ahí mismo dicen que vea, es que eran guerrilleros, venían con la guerrilla. Llegamos acá a San Juanito Mieta. Exactamente la primera parte donde llegamos fue la iglesia. Hablamos con el cura de ese momento, nos orientó y nos consiguió un guía, un pelado que era sacristán de él, y nos dijo que los dos nos acompañarían a San Luis de Toledo, que habían sido los hechos. Dormimos acá, en el hotel, una casita donde él nos consiguió y nos madrugamos al otro día. Ya salimos para San Luis de Toledo y llegamos al lugar de los hechos. En ese entonces la finca era de don Manuel García y don Manuel, muy querido, nos acompañó donde habían sido los hechos. Él nos dijo, es la explosión de la granada, los 2 tiros, porque no fueron sino 2 tiros de arma corta, y luego total silencio. Al otro día el ejército ya no estaba por ninguna parte. También nos contó dónde estaba un uniforme tirado, un uniforme militar, que para ellos eso era muy sagrado. La herramienta, el pico y la pala de él, como ellos se creían los dueños de todo, la habían cogido y se la habían llevado llena de pantano. O sea, hicieron lo que tenían que hacer y volvieron y me trajeron la herramienta. Pero de ahí en adelante no sé nada. Nos acompañó. Allá nos mostró el hueco que había hecho la granada, el palo que había destrozado. Ahí en donde él nos mostró que estaba acampando Oscar Iván, encontré la ropa interior y un medicamento que él se estaba tomando. Levantando yo hojarasca, como a ver qué encontraba, me encontré la carpa ensangrentada, totalmente traspasada por las esquirlas y con un disparo a quemarropa. Esa la recogimos y nos la trajimos. Entonces cogimos, la envolvimos bien. Y dijo, esta carpa vamos a tratar de conservarla hasta donde más se pueda. Se mandó a examinar, se comprobó que sí, y volvieron y comprobaron de que verdaderamente el ADN era de Oscar Iván. Y la idea que se nos fue formando ya, está muerto. Está muerto. ¿Pero dónde está? ¿Pero dónde está? Esa era la pregunta que empezaba a calar en el ambiente. ¿Dónde está? ¿Qué pasó con él? Porque él también era una persona que a su mamá no la dejaba.
Su mamá la frecuentaba. Siempre todo permiso estaba con su mamá y la llamaba. Oscar adoraba a mi mamá, Oscar la llamaba todo el tiempo. Era un hombre muy noble con ella. Él era muy apegado a mi mamá. Él llegaba con la maleta allá y de una de mi mamá. Es tanto nos llamaba, mañana voy, viajo o viajé anoche para que me tenga la arepa con ahogado. Nosotros aquí en la terraza hacíamos meras reuniones todos, toda la familia. Ya sí nos fuimos como desparciando un poquito, pero al igual nosotros somos muy unidos. Porque todavía podemos compartir en familia, unidos, para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, para reconocerte como el único Señor en nuestras vidas. Por todos los que ya no están con nosotros, pero que están presentes en nuestros sentimientos, en nuestras vidas. Darle gracias primeramente a Dios, María Santísima y toda mi familia, que de verdad siempre han estado conmigo en los momentos más difíciles. Después de ese año, los cumpleaños, muchos años se dejaron de celebrar, pero la Navidad también, el Año Nuevo también. No se seguía celebrando, por ahí unos 8 años no se celebraron. Así pues como normalmente, ya de pronto sentí un poquito de presión al ver que tenía otros hijos y que también necesitábamos pues como seguir adelante con muchas cosas, aunque lo buscáramos, pues también necesitábamos ese espacio. Yo llegué en un punto donde, digamos que la situación principal ya llevaba bastantes años. No me tocaron esos diciembres, como me contaba ella, que sí, que eran prácticamente de luto. Pero sí recuerdo muy específico eso. Esa regla de que no suene el ausente o cámbiala, si sonó en emisora, quítela. Porque era complicado. Esa canción es complicada por su letra y porque era en diciembre y porque todo lo que sucedió pues fue en diciembre. La Navidad se vuelve a celebrar, pero ya no si celebramos con la familia extensa. Sí escuchamos música, pero también sabemos que a las 12 de la noche todos sabemos que en el cielo tenemos unos angelitos. Pero uno aprende a vivir con la ausencia y aprende a vivir con el dolor. Y mientras ninguno toque el tema en ese momento, todo está bien. Mi familia siempre celebró las cosas como de la misma manera, muy tranquilos, más bien apagados. Ya después de que crecí, tan raro, o sea, mi familia es demasiado tranquila, pero luego entendí el por qué en ese momento de la vida fue así. Pero para mí era la normalidad, o sea, yo lo vivía normal. Cuando iba a la casa por el lado paterno, yo sí veía que eran un poquito más, las celebraciones eran un poquito más animadas y eso, pero yo siempre fui muy de mi familia materna, entonces para mí era la normalidad. Mi mamá somatizó tanto esta situación, a mi mamá le dio cáncer. Creo que ayudó muchísimo el estrés, el dolor, la angustia, la impotencia que ella estaba sintiendo. Donde Holmar no se mueva, yo me hubiera muerto de ese cáncer. Pues me tocó parar un año. Cuando volví, el caso estaba totalmente parado. Ya se enfermó Holmar
A los 4 años se nos fue. Todo ese tiempo me tocó suspender. La pérdida de mi papá en mi familia fue o ha sido muy dura. Es algo que uno no supera sino con lo que aprende a vivir, ¿cierto? Pero nosotros tenemos un lugar donde ir a visitarlo, sabemos qué le pasó, lo pudimos acompañar en su enfermedad. En cambio con Óscar ha sido muy diferente porque nosotros no sabemos qué pasó. Busco entre la montaña el eco de su voz. Dime si, dime a dónde se ha ido. Veo en el horizonte de vez en cuando luz. Sigo aquí, sigo a donde. Siempre que llego a una iglesia, le pido al Señor, Dios mío, para ti no hay nada imposible. Ayúdame. Tú eres el único que puedes. Ayúdame, Señor. Y siento ese descanso, esa paz. Yo me he entregado a Él. Y siento que me ayuda, que me guía, que me protege. Que solo el amor nunca muere, solo ese es eterno. En la iglesia de la Floresta, en la lápida de mi papá, mi mamá la mandó a modificar con el nombre de Óscar, con la esperanza de poder tener sus restos allá. Ay, Óscar Iván, tú que en el cielo te encuentras, hijo, ruégale a Dios para que me dé fortaleza y logre encontrarte y darte cristiana sepultura. Yo sé que tú donde estés te das cuenta de mi lucha y de mi anhelo por encontrarte. Yo sé que será un descanso muy grande el día que te pueda dar cristiana sepultura, Óscar Iván. No quiero irme de este mundo sin saber que estás ocupando este lugar. Que se escuche lejos, 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 que se escuche lejos. En una de las idas a Bogotá, Guanay David, que Óscar Iván me había hablado mucho de él, se me arrimó aquí atrás y me dijo, no me mire, yo me voy a retirar y le voy a dejar caer un papelito, lo recoge. Lo recogí y me dio el número de Carlos Andrés Narváez, un compañero por cuentas muy amigo de Óscar Iván. Entonces yo lo llamé y ese muchacho se puso a llorar y me decía, cuando pasen unos 10 o 11 años yo le cuento toda la verdad. Yo dije, pero ¿por qué todo ese tiempo, Dios mío bendito? Sí, no, ahora no puedo, yo estoy amenazado de muerte. Me colgó. Yo seguí llamando a ese número. Ahí me contestaba una tía de Carlos Andrés, doña Satulia. Y doña Satulia me lloraba y me suplicaba, no, a nosotros nos van a masacrar. Ya ese hombre estuvo aquí, por amor a Dios no vuelva a llamar. Que Andrés como que sabe toda la versión, a mí no me ha contado nada, pero lo vamos a tener que sacar del país porque él está amenazado. Y lo mandaron para Venezuela. A los 8 años exactamente volvió ese muchacho. Me dio por llamar y me contestó Andrés. Y le dije yo, bueno, pasaron 8 años. Me dijo, le voy a contar toda la verdad. Y quedamos de encontrarnos pues en Bogotá, es que en Ciudad Bolívar. Allá me dejó esperando. Yo le dije al abogado en ese entonces y se puso a averiguar y me llama y me dice, doña Elena, lo mataron. Y es que fue lo que dijeron, que era una muerte en hechos muy confusos. O sea, que diario que me han visto que estoy muy cerquita. Hubo varios sucesos que le pasaron a mis hermanas, situaciones que le hacían pensar a uno
que hay que dejarlo todo así, que no se puede seguir buscando, que no se puede seguir indagando. Se vuelve más tensa la situación y empieza mala sobreprotección con todos. Entonces empieza uno también a volverse muy hermético en cierta información y a ser muy aislado de la sociedad en general, porque uno no sabe qué podía contar y qué no. Y ella ya nos contó abiertamente, es que nos están amenazando. Nosotros en este proceso nos hemos cambiado aproximadamente de 11 a 12 veces de casa por amenazas, por hostigamientos. Se desaparece Oscar y sentimos mucho temor por las amenazas que en ese momento le hacían directamente a mi mamá. Entonces a nosotros ya no nos dejaban salir ni a jugar al frente de la casa porque nos podía pasar algo. Prácticamente no teníamos amigos nuevos sino los del barrio y los del colegio, porque mi mamá decía, no, de pronto la van a secuestrar o se las van a llevar, o pues como por presión para que ella dejara de buscar a Oscar. Nosotros tomamos como la decisión de irnos un tiempo del país. La salida de Estados Unidos se dio porque empezaron a pasar situaciones bastante complejas que, digamos, ya obviamente me tocaban una fibra muy sensible para mí y eran mis hijos. Una de las más graves fue el disparo que le hicieron al carro en movimiento cuando mi esposa estaba manejando. Recibo yo una llamada de un número extraño. Cuando contesto yo la llamada, me dijeron el nombre completo del niño. O sea, de la derecha yo creo que sería subir. Ay, bendito sea el Señor. Oscar Iván, ¿dónde estás? Cuenta la otra, dice, no era un ternerito, eran dos. Y así por el estilo, es que el chisme va volando y por el estilo. Esto lo caminábamos todos, nosotros subimos por allá, bajamos por allá, estuvimos en la casita, estuvimos allí, volvimos y subimos donde don Manuel y nos dio. En medio de mi búsqueda o de mi desespero. No, por el lado de ella sí. Fue por el lado de ella. O sea, eso cuentan porque yo la verdad en ese momento no estaba acá, pero es para allá. Pero era allá por el pie de una matica de pino que ella había. Es prima de don Manuel García. Yo no sabía a ciencia cierta si estaba buscándolo vivo o muerto, yo lo buscaba, como fuera, ¿cierto? Cuando una ida allá a la escuela Carlos Gil Colorado, me dicen que no me querían volver a ver por allá. Entonces cojo y empiezo a mandarle cartas al ministro de Defensa, directamente al presidente, a las Fuerzas Armadas. Ustedes me tienen que responder por mi hijo. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Yo en ese tiempo también, en esa fecha yo también vivía yo estaba viviendo en el pueblo, pero pues mi familia vive acá y lo único fue pues el ruido que escucharon, a lo que hubo una detonación, un ruido que hubo, y pues ya después el cuento que era que había un problema por ahí que habían tenido entre los soldados, pero pues la verdad hay muchas versiones, se han escuchado decir muchas cosas de eso, pero no se sabe qué sería lo que pasó con ese problema. Por ejemplo, allá en el pueblo lo que uno supo fue que él estaba vivo y que él salió de ahí en pantalón de militar y la camisita verde, no llevaba nada más. Y que por allá saliendo hacia San Roque, se lo encontró un señor y el hijo. Y que él les preguntó que si sabían dónde estaba la guerrilla, y el señor le dijo que sí, que estaba en la finca de él, allá atrás. Claro. Pero entonces sí ve que uno no puede decir fue, no fue, sí, se murió, Fuera él o era otro. Sí. Porque ya le digo, por ahí sonaba entre la guerrilla que era el soldado guerrillero, se llamaba se hacía llamar. Soy Luz Marina Monzón Cifuentes, abogada y soy investigadora en Derechos Humanos. La desaparición forzosa es uno de los crímenes que causa mayor devastación en las personas, con algo muy grave, y es que se prolonga en el tiempo.
porque todos los días, por la misma naturaleza de ese crimen, está sometido a zozobra, a terror, a miedo, inseguridad, a mucha desconfianza, y eso pues causa no solamente una desprotección en quien está desaparecido, sino que la familia también está en una situación casi de indefensión. El sufrimiento de las familias se ha reconocido como una tortura, como un trato cruel e inhumano. Soy Andrés García Ospina, jefe jurídico de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas es una entidad del Estado. Es una entidad de carácter independiente y autónomo, cuyo propósito fundamental es buscar, bajo pretensión o presunción de vida, a las personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado que llevó al Estado y a las FARC a un acuerdo de paz en el año 2016. El punto fundamental con la unidad de búsqueda es poder establecer en dónde están las personas dadas por desaparecidas y qué pasó con ellos, cuál es la suerte y el paradero de las más de 130.000 personas que desaparecieron en el marco del conflicto armado. Bajo este entendido, la unidad de búsqueda tiene básicamente 3 propósitos fundamentales entre las diversas funciones con las que cuenta de acuerdo al Decreto Ley 581/2017. La primera es buscar y localizar a las personas dadas por desaparecidas que podrían estar con vida para así propiciar el reencuentro con sus familias. La segunda, en los casos que esto no sea posible, pues desde luego recuperar, identificar y entregar de manera digna los cuerpos de sus seres queridos a las familias y a las personas que les buscan. Y tercero, establecer lo acaecido con la persona desaparecida. Son tantas y tantas cosas que necesito, Señor. Me ayudes a encontrar a mi Oscar Iván. Que esta lucha no sea en vano. Como ella dejó de trabajar, el único que estaba trabajando era mi papá. Y vendieron muchas cosas para poder como sufragar eso, hasta que un día mi papá le dijo: mi amor, tenemos que seguir buscando a Oscar, pero de una manera pues más reservada, porque nos estamos quedando sin patrimonio. Entonces mi mamá sigue buscando, pero no viajando tanto, sino más apoyada como en organizaciones. Por ejemplo, ella estuvo en ASFADES, pero en ASFADES le dijeron que no la podían apoyar porque era un caso militar. Luego ella conoce a doña Fabiola, la linda, ella ya falleció, ella la apoyó mucho. Cristian Camilo Peñuela Gallo, profesional psicosocial de la Comisión Colombiana de Juristas y acompañante de la familia Tavares Toro desde hace 8 años. Fabiola pues hace parte como de todo el proceso de escuela política y de formación política de las mujeres buscadoras en el país. Ella defendía el partido de las mamás, tal vez el único partido que tuviera una dignificación, en tanto las madres y las mujeres y las familias son las que peor llevan la carga histórica y humanitaria de la desaparición forzada en el país, en un momento en que la ausencia del Estado era clara con la Fiscalía en la falta de investigación judicial de la búsqueda. Mi nombre es Ana María Rodríguez Valencia y soy la directora de la Comisión Colombiana de Juristas. Para una mujer ir a una unidad militar y entrar a preguntar por su hijo no era una tarea nada fácil y no era tampoco recibida como uno esperaría, uno quisiera hoy en día que se le reciba o se le trate. Por eso el tema de las mujeres buscadoras es tan importante en nuestro país, porque finalmente se está reconociendo, por un lado, el papel y el rol que juegan estas personas y la importancia, y eso lleva a que se genere una respuesta particular y diferenciada de parte del Estado, que haya una obligación de atenderlas, de manera que no siga ocurriendo como este desdén que históricamente ha habido ante las mujeres que están buscando a las personas desaparecidas. Oscar Iván no aparecía ni vivo ni muerto. Uno totalmente desubicado porque Procuraduría, Defensoría, Fiscalía, en Defensoría del Pueblo, en ninguna parte me recibían denuncia aquí en Medellín. No, tiene que denunciar eso en Bogotá. Entonces ya me tocó arrancar a denunciar a Bogotá. De ahí fue a la CCJ y pues ya es como la organización que nos ha acompañado.
Mi nombre es Damaris Eliana Martínez y soy abogada de la Comisión Colombiana de Juristas. El caso llega a la CCJ más o menos un año después de que ocurren los acontecimientos, y desde entonces la CCJ acompañaba a María Elena, a su familia, en las diferentes demandas de justicia a nivel nacional como también a nivel internacional ante el sistema interamericano. Las versiones que daban los superiores de Óscar Iván no fueron contrastadas, sino que desde el inicio siempre se les dio plena veracidad. Hubo muchas irregularidades, lo que no permitió que en efecto se cumpliera como con los protocolos en específico de saber qué fue lo que pasó, de poder averiguar en efecto si había estallado una granada, qué implicaciones había tenido, qué había sucedido con Óscar Iván, porque también lo que sucede después es que María Elena, en las acciones de búsqueda que emprende, pues ella logra ir hasta San Juanito, logra identificar algunos rastros de la ropa de su hijo, de la tienda en la que él se encontraba. Esto lo vino a encontrar ella en sus acciones autónomas de búsqueda y no por medio de las autoridades, que eran las que tenían que haber hecho su trabajo en específico para saber qué había ocurrido esa noche en efecto y de esa manera conocer cuáles iban a ser las líneas de investigación. En la casa del Señor, aquí en el municipio de San Juanito Mega, para orar por el alma de Óscar Iván Tavares Toro, al cumplir 27 años y medio, ofrece su madre María Elena Toro. Ofrecemos también por cada una de sus familias en este día. Recuerda a este ser querido. El caso de Óscar Iván y la experiencia de doña María Elena demuestran como el abandono de las autoridades, no solamente de sus deberes, sino del abandono frente a la familia que está angustiada por saber cómo lo desapareció, dónde está, sobre todo dónde está. A mí me tocó, como se dice, estudiar para poderme defender del Estado, porque ellos siempre me estaban atacando. Al punto de que hubo en una oportunidad que me llegó sentencia para que yo pagara lo que hizo mi hijo. Una vez que se supiera lo que había pasado con Óscar Iván, en lugar de que se abrieran investigaciones rápidamente ante la justicia ordinaria para tratar de dar con el paradero de él, lo que ocurrió es que sus superiores pusieron denuncias y la justicia penal militar abrió un proceso en contra de Óscar Iván, intentando de alguna manera encubrir lo que había pasado, haciéndolo ver como si él fuera el criminal que tenía que responder por lo ocurrido, y esto permitió que la evidencia y las personas de alguna manera se escaparan a tener que rendir cuentas. Cuando se considera que la justicia colombiana no ha dado una respuesta efectiva ante las violaciones a derechos humanos que ocurrieron, se puede presentar una petición ante la Comisión Interamericana. Eso es lo que nosotros hicimos en su momento, por considerar, el nombre técnico es que se agotaron los recursos internos, es decir, se le dio su oportunidad a la justicia colombiana de esclarecer lo que había ocurrido, y después de que ha pasado un plazo razonable, no hay una respuesta por parte de la justicia colombiana, entonces se acude a la Comisión Interamericana. La comisión tuvo que hacer un estudio preliminar del caso y consideró que el caso era admisible, y el caso llega hasta que la comisión decide producir un informe de fondo, un informe en el que señala, en criterio de la comisión, que existe responsabilidad del Estado. La solicitud de búsqueda de Óscar Iván Tavares Toro llegó a los sistemas de información misional de la unidad el 30 de diciembre de 2019. Esta llegó a partir de una solicitud que nos hizo el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, mediante el cual nos solicitaban información si teníamos algún avance frente a esta búsqueda. Entonces lo primero que hacemos nosotros es incluir la información de la señora María Elena Toro, su madre, como persona buscadora, y registrar la información de su hijo Óscar dentro del universo de personas dadas por desaparecidas. Es de resaltar que esta solicitud fue incluida en el Plan Regional de Búsqueda del Departamento del Meta y también cuenta con un plan específico interinstitucional de búsqueda. Un caso muy importante por lo que significa María Elena, por lo que significa su labor como mujer y madre buscadora,
y por el camino que ella ha recorrido y todos los obstáculos que ha superado, y es gracias a ella realmente que el proceso avanzó hasta el punto en el que estamos hoy. Los contactos que ha tenido la señora María Elena con el mismo ejército han sido de gran utilidad para nosotros para saber qué le han dicho, cuáles son las versiones que manejan, cuáles son las hipótesis. Ave María, como el dicho, se quita uno el sombrero, todo mundo no es capaz. Uno ha visto muchos casos que, ya lo mataron, ya, ahí quedó. Y mire, ella para luchar 26 años, es que eso es mucho tiempo. Eso es de admirar. Tocó puertas, buscó quien le pudiera ayudar, se capacitó, estudió. Ella nunca se ha minimizado ante ninguna de las amenazas que nos han hecho. Y nunca ha pretendido dejar el caso sin verdad y sin justicia. Lograr que la Corte Interamericana, que entes de alto reconocimiento le hubiesen puesto cuidado a este caso, eso es un logro demasiado alto. ¿Que falta mucho más? Sí, porque nosotros queremos saber qué fue lo que realmente pasó con Óscar Iván. El amor y la resiliencia puede mucho más que la violencia y puede mucho más que el odio y puede mucho más que la otredad. A ella le tocó inclusive no solo ir a San Juanito Meta, sino también incluso tocar puertas, inclusive poniendo en riesgo su propia integridad física a la familia y a María Elena para poder consultar a comandantes del Frente 53 de las FARC, no solo a unidades militares, sino también hasta la guerrilla, para ir a buscar allá. Ella cargaba como no solo con la desaparición de su hijo, sino también con ella sentir de que lo estaban señalando. Cuando a una persona la borran, le están quitando, la están despojando de todos sus derechos, pero el primero y el esencial, la dignidad. Cuando tú abandonas la búsqueda, no solamente estás abandonando el apoyo a la víctima y a su familia, sino que también estás mandando un mensaje a la sociedad. Y es que cualquiera puede ser desaparecido y no va a pasar nada. Cuando estás en manos de una institución como la fuerza pública, esto es peor. Porque ellos tienen todo el poder de desaparecerte también, de detenerte, de montarte algo para desacreditar tu versión. Cuando hay un bloqueo institucional, como se vio a lo largo de esta búsqueda de más de 20 años básicamente, en donde tocan puertas que no se abren, donde hay amenazas, tiene que haber una voluntad y un absoluto compromiso del Estado para poder generar esta clase de reparaciones y ojalá no teniendo que llegar al sistema interamericano. El solo hecho de haber llegado al sistema interamericano significa que el Estado no solo fracasó en su intento de proteger a una persona, sino que además denegó justicia, denegó búsqueda. En el marco de esas acciones tuvo que dejar a su familia, su casa sola. Digamos que tanto el derecho a la protección a la familia y el derecho a la niñez de las hermanas de Óscar Iván está contemplado en la sentencia que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos como parte de los derechos que les fueron vulnerados. Sí, básicamente la vida familiar se volcó a la búsqueda de Óscar Iván, de conocer qué había pasado con él, de buscar verdad, de buscar justicia, reparación. Yo alcancé a descuidar mis hijitas, las dos pequeñas. Yo creía que con una muchacha estaban bien, hasta que ellas se me sentaron ya de 12, 13 añitos y me dijeron 14 añitos, mami, piensa en nosotras. Eso me estremeció, yo dije, ¿cómo así? Mami, es que te estás acabando, no estás pensando en nosotras, mami. Necesitamos que te detengas un poquito y penses en nosotras. Ni les alcancé a decir, voy a mirar la opción de parar. No, pero sí, ya yo sola me dije, descuidé a mis hijas, pero es más importante la búsqueda de Óscar Iván. Me voy a dar un suspensito, pero, o sea, ya estaba como aquí y allá, repartidita, más, y empecé a encargarles a Alba, a mi hermana Tere, a mi hermanita Livia, que tengo también mucho que agradecerle. Estén más pendientes de las niñas, que
Miren pues, entonces sí. Le hacía falta la mamá. Ya se partía en 1000 pedazos para cumplir con su labor de madre del que estaba buscando y para las que estaban. Vivi ya estaba casada, tenía su esposo, su hija, pero Lady y yo estábamos muy pequeñas y seguíamos estando en la casa. Entonces digamos que ella, aunque no era fácil, poco a poco intentó como volver a retomar. Cuando la lectura de la sentencia se hizo en el 2023, el Estado es responsable por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal reconocidos en los artículos. Para la familia fue muy satisfactorio oír el reconocimiento de lo que había ocurrido, oír la narración de los hechos como realmente ocurrieron y oír decir que el ejército colombiano y el Estado colombiano asumían su responsabilidad y responderían. Creo que eso fue algo muy positivo y muy reparador para ellas y para ellos en su momento. Esta es una obligación de Estado. Buscar a las personas dadas por desaparecidas es una obligación de Estado, pero es también un deber social. Es un deber moral y ético de la sociedad colombiana. Porque entonces todo es, no, pues allá la fiscalía, allá la policía, pero a mí no me importa porque no me ha pasado. Parece que no se generara esa empatía en la sociedad. Ella ahora es más fuerte, es más valiente, nos tiene ya a todos más grandes con un entendimiento diferente, que si ella no puede, nosotros la vamos a ayudar. Pero el tiempo no va a alejarla de la verdad, nos va a acercar más y la va a hacer más valiente a ella para seguir buscándola el tiempo que sea necesario. En el mes de junio de este año, en diálogo con la señora María Elena, entonces nos entrega nueva información acerca de otra posible hipótesis de ubicación y es así como decidimos entonces, ya en el mes de agosto, en el día 26, poder llevar a cabo esta nueva prospección. Vengo con toda mi esperanza puesta. Y veo que ustedes son profesionales, cada cual en su área, y van a poner todos de su parte. Que lo logremos encontrar. Son 27 años, 9 meses de búsqueda. Con esta es la 5ª vez que estoy aquí. Por eso le pido a Dios que me den esa bendición de irme con él. Yo sé que yo me lo llevo todavía, que lo llevarán ustedes, pero en poquito tiempo me lo entrega. Tú sabes, Señor, que estamos suplicándote desde hace 27 años largos el poder encontrar a mi sobrino y al hijo de mi hermana, que tanto ha luchado, tanto te ha solicitado que le permitas volverte a reunir con él para darle cristiana sepultura y de esa manera poder descansar él en paz. En tus manos ponemos esta misión. Mi nombre es Daniela López, hago parte de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Estamos en una zona donde pues hay una quebrada que ha pasado por varios escenarios a través del tiempo, la han desviado y ella pues también de forma natural ha cambiado su cauce y eso hace que el terreno pues sea muy difícil de trabajar, donde encontramos mucha gravilla, encontramos mucha arena y es un terreno muy compacto, muy difícil de excavar. Esperemos que en la otra zona que falta por excavar tengamos mejores resultados en cuanto a la estratigrafía del suelo, que nos pueda dar un poquito más de información que la que tenemos acá, porque ha sido un poco complicada la excavación en este tipo de terreno en específico.
Es muy importante como esta prospección, en tanto para ella ha sido en los lugares donde ella no pudo entrar a explorar, a prospectar, a buscar a su hijo, porque las veces en que se vino con fiscalía, pues la fiscalía priorizó unas hipótesis de búsqueda, digamos en el marco de lo judicial, que orientaban a esa búsqueda en otros lugares distintos a este, que en particular la señora María Elena, cuando vino en el año del 98 con su hermano, pudieron encontrar unos elementos, artículos de Óscar Iván Tavares, que pues le dan a ella a entender que este lugar pueda ser de interés forense. La llegada a territorio, la misión significa para ella recuerdos y frustraciones, porque a ella y pues a toda su familia le hubiera gustado haber contado con todas estas herramientas en el pasado. Óscar Iván siempre ha sido una persona muy importante para la unidad de búsqueda, las familias buscadoras, las personas buscadoras, las madres buscadoras. Ellas son las personas que nos llevan y nos mueven siempre, y las personas que nos dan las fuerzas para poder trabajar y poder continuar la búsqueda, porque si ellos han podido aguantar 28 años, doña María Elena, tantos años en la búsqueda, nosotros podemos aguantar frío, podemos aguantar lluvia, podemos hacer todo lo necesario para poder encontrar lo que sea que podamos encontrar, y ojalá encontrar a Óscar Iván. Ellos que andan buscando a Óscar Iván y a muchos desaparecidos, no solamente a Óscar Iván, sino a muchos desaparecidos. Pero en este momento exclusivo siento que sí están consagrados y con todas las fuerzas buscando a Óscar Iván. Son tantas esperanzas que me quiero hacer a la idea, o estoy casi segura que nos lo vamos a llevar. Mi nombre es Dayana Cortés, soy topógrafa, trabajo para la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Mi rol como topógrafa tiene unas labores determinadas en el marco de las localizaciones y ubicaciones de los puntos objeto de interés, en este caso, las excavaciones. Iniciamos determinando las áreas de interés forense para este caso, y posteriormente empezamos a tomar coordenadas en cada punto que se está excavando, también en cada punto que se va descartando. Mi misión y mi expectativa durante esta acción humanitaria es contribuir en lo que más pueda, que cada piedra que se pueda mover pueda servir para agotar esas áreas en las que necesitamos encontrar a Óscar Iván. María Alejandra Tapasco Balbuena, investigadora humanitaria de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Un investigador humanitario lo que hace pues, es hacer todas las gestiones para la recolección de información a través de diferentes fuentes que pueden ser documentales, testimoniales, triangular esa información con los relatos de las personas buscadoras cuando ellas tienen información relevante sobre la desaparición de sus seres queridos. Y asimismo, la primera parte del equipo es la investigadora o el investigador entrando a campo, haciendo un reconocimiento, una visita al terreno cuando las personas están desaparecidas, y la hipótesis principal es que estén sin vida, y cuando están con vida, haciendo los contactos iniciales con las personas con vida. Asimismo, nosotros tenemos la tarea de generar las condiciones para que las personas buscadoras tengan participación durante todo el proceso, es decir, un contacto permanente con ellas y con ellos. Si estamos esperando encontrar un cuerpo que no está vestido, entonces es un poco más complicado. Si hay elementos balísticos o elementos cortopunzantes que hacen parte de la investigación o que se cree que hace parte del proceso de la desaparición, pues el detector de metales ayuda pues también en la búsqueda de ese tipo de elementos asociados. Se utiliza como una estrategia complementaria en estas labores de prospección. Obviamente no es como una verdad o una certeza, sino que un elemento complementario de la prospección no intrusiva, además de los recorridos que se hacen, lo cual es complementario pues, con estas técnicas intrusivas que hacemos
para este caso pues la prospección mediante pozos de sondeo. La complejidad que ha tenido la búsqueda de Óscar Iván Tavares Toro pues han sido primero una muy grande, y es que Colombia pues tenía repertorios de desaparición, y creo que ahí podemos decir con mucha tristeza que pues era un país que sabía desaparecer pero no buscar. Eso es de entrada una complejidad para todos quienes desaparecieron en ese momento. Martín Alvarado Herrera, Javier Alonso Ramos Velázquez, José Ignacio Beltrán Machado, Jesús Yamil Oyola Lazo, Jesús Antonio Machado Beltrán, William Alejandro Pérez, William Machado Maceda, Carlos Julio González Sastre, Miguel Adolfo Ara Fernández, Óscar Iván Tavares Toro, Jaime Villalobos Ríos. Miles de personas han sido desaparecidas por grupos armados que de diferentes actores han sido quienes han marcado centenares de familias y nos han dejado en la incertidumbre y en el dolor. Exigimos que se haga justicia para las víctimas y para sus familias, y que se garantice la no repetición de estos crímenes. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy, a la unidad de búsqueda por estar hoy presente en el municipio en este día tan especial y haciendo una bonita labor. Ya con el cierre de las acciones que hemos adelantado de prospección estos días, decirle que desde el equipo de la UEPD hemos trabajado, y pues junto con los trabajadores, con todo el cariño, con todo el esmero por buscar pues a Óscar Iván. Ustedes pues también fueron testigos de lo que se hizo aquí, no con el resultado esperado, pero sí con todo el corazón y de todo el compromiso de buscar a Óscar Iván. Pueden haber las políticas que ustedes quieran, pueden haber los avances económicos, en educación, en todo lo que quieran, pero mientras no se alivien, mientras no se reconstruyan estas fracturas sociales que deja la desaparición, con miles de vidas arruinadas, con gente aún esperando al escuchar la puerta que sea su mamá o su papá o su hermano, el que entra a la casa a saludarlos y a decirles, mamá, papá, estoy vivo, hasta que eso no sane, hasta que eso no pare de una forma definitiva, definitivamente el perdón y la reconciliación van a ser una quimera, van a ser una utopía. Esta búsqueda no va a cesar, así sea un actor estatal el que esté asociado. Y no va a cesar porque hay una familia, y no va a cesar porque hay una entidad que es neutral y dice, los vamos a buscar y vamos a convocar a todos quienes sean necesarios para que esta búsqueda se dé. Aunque han pasado muchos años, la entidad ha logrado encontrar otros cuerpos mucho más antiguos, entonces eso no es una negación a que vamos a encontrar el cuerpo de Óscar Iván. La búsqueda va a continuar y continuará, así sea un sitio, un despeñadero, así sea un sitio plano, así sea un sitio montañoso. Tenemos las metodologías y las técnicas y los recursos para buscar a Óscar Iván de todas las formas. Ojalá se pueda romper esos silencios que a veces han permeado las comunidades por ese temor que, imprimieron los grupos armados estatales y no estatales en una región donde sabemos que, pues, si bien hubo ese temor, ojalá que entre la comunidad haya alguna persona que pudiera aportar una información muy valiosa. A mí no me queda sino darles las gracias, aunque me voy con un desamor muy grande, un desalento muy fuerte. Pero sé que hicieron lo que había que hacer hace muchos años. Acá descartamos
pero no claudicamos. Es correcto, esa es la realidad, que no debemos de desfallecer. Al contrario, que eso nos dé más fuerzas para seguir una búsqueda. Si encontráramos a una persona dada por desaparecida cada día, nos tomaría 300 años poderle dar una respuesta efectiva a las víctimas. No tenemos ese tiempo, por eso nuestra búsqueda masiva y relacional, y creo que tampoco así lo podríamos lograr en 20 años, pero es el tiempo que nos dieron y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por lograrlo. Hay un refrán que dice, tiempo que pasa, verdad que se aleja, pero debe de ser lo contrario. Tiempo que pasa, verdad que se acerca. En cumplimiento de la sentencia Tavares Toro que fue emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 23 de mayo del año 2023, una de las órdenes tiene que ver con el cumplimiento de un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas por parte del Estado colombiano por la desaparición forzada intrafilas de Óscar Iván Tavares Toro, evento que se organizó para el día 19 de septiembre del año 2025 en instalaciones de la 4ª Brigada del Ejército Nacional en Medellín. Me alegra ser parte hoy de este acto público, ordenado por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2023, en el que el Estado, en cabeza del señor Ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez, reconocerá la responsabilidad internacional y pedirá disculpas públicas por la desaparición forzada de Óscar Iván Tavares Toro. Este acto reivindica el buen nombre del soldado Óscar Iván Tavares Toro, pero también, esperamos, contribuye decididamente a que se adopten todas las medidas necesarias para que nunca jamás se vuelvan a cometer vulneraciones a los derechos humanos al interior de las filas militares. Por eso, la importancia de que hoy estemos reunidas en una unidad militar y en presencia de integrantes de nuestro Ejército Nacional. El hecho de que estos hechos se reconozcan y de que se pidan disculpas públicas con un evento de estas dimensiones satisface todo lo que ellos han tenido que recorrer durante estos años desde el 97 en que él fue desaparecido. Para nosotros como familia ha sido muy difícil tener que imaginarnos qué fue lo que pasó con mi hermano. Año tras año buscando respuestas con pocos resultados sobre la verdad, una verdad inminente que ya no está. Cada momento me imagino cómo hubiese sido la vida con él. Me hubiera encantado que me hubiera visto volverme profesional, que hubiera estado en mi boda, que hubiera conocido a mi esposo, a mis hijos. Y hoy que públicamente el Estado reconoce que Óscar fue la víctima y no el tirano, para nosotros es muy satisfactorio y llega un poco de regocijo a nuestro corazón. Hoy 19 de septiembre, en nombre de todo el Estado colombiano, les pedimos perdón a ustedes por la desaparición de nuestro soldado Óscar Iván Tavares Toro, ocurrida el 28 de diciembre de 1997 en el municipio de San Juanito Meta. Óscar Iván es uno de los 542 miembros de la Fuerza Pública que aún continúan desaparecidos. Es un dolor, y escuchábamos aquí que una madre no se cansa de esperar, y usted es una madre ejemplar. Hace más de 2 décadas, usted junto con sus familiares, señora María Elena, vienen sufriendo tal vez la más dolorosa de las ausencias, la desaparición forzada, y esto es atribuible a miembros, a integrantes que deshonraron lo que se enseña a nuestro Ejército Nacional. Es atribuido también a un Estado que debió protegerlo. Hoy sabemos claramente que nuestro soldado Tavares Toro
no fue un desertor, no atentó contra la vida de sus superiores, ni tampoco se unió al grupo narcoterrorista que tanto daño le hizo a Colombia y que se autodenominaba las FARC. También les pido perdón por la posterior ineficiencia estatal para determinar el paradero de nuestro soldado Tavares Toro y de juzgar y sancionar a los responsables. En consecuencia, manifiesto el compromiso del Estado de dar cumplimiento a la sentencia de la Honorable Corte Interamericana en todos sus puntos y reparar también, como lo ordena la ley y a través del Estado, a las víctimas. Este acto de reconocimiento de responsabilidad debe servir también para que llamemos la atención no solo sobre la grave violación a los derechos humanos que configura la desaparición forzosa, sino también sobre el deber de todo el Estado colombiano para prevenir que estos actos ocurran. Claramente estas palabras no compensan la ausencia de Oscar Iván, pero que espero que en algo sirvan de consuelo y también para remediar ese dolor que ha sufrido su familia y que en cierta forma reparen y que dignifiquen la labor incansable de María Elena, sus hijos y las demás víctimas. Le pido a los soldados y comandantes de la época que puedan saber qué sucedió el 28 de diciembre, que hablen, que cuenten a la familia, a la CCJ o a la unidad de búsqueda para aportar esa información si quisieran hacerlo de manera confidencial. Que tengan misericordia de todos nosotros y nos digan dónde quedó el cuerpo de mi hijo. De mi hijo Oscar Iván, y de esa manera poder encontrarlo. Oscar, siempre vas a ser alguien muy importante en nuestras vidas y siempre tendrás tu lugar. No te fuiste, te arrebataron y tu ausencia nos quebró el alma. Nos robó la fe, la calma y hasta el deseo de existir. Lo voy a buscar hasta que lo encuentre. Ay, bendito sea el Dios. Culpables o no culpables, paguen por lo que hicieron y la verdad salga a flote, que es lo único que uno anhela, que la verdad se sepa algún día. Yo ya llevo 27 años y no me he cansado y voy a seguir esperando hasta encontrar la verdad, la justicia para poder tener paz. Busco entre la montaña el eco de su voz. Dime a dónde se ha ido. Veo en el horizonte de vez en cuando luz. Sigo aquí, sigo a donde te sigo.